¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Antes de los arcoíris y de las jirafas asomando por la cubierta y los cuentos antes de dormir, la historia del Arca de Noé es, en su idioma original, uno de los textos más oscuros, violentos y desoladores de toda la antigüedad. Totalmente. Porque, hemos crecido con esa imagen infantil, casi pintoresca, un barco de madera gigante, parejas de animales subiendo muy ordenadamente por una rampa. Y un anciano sonriente con barba blanca. Exacto. Es una historia diseñada para decorar la pared de una clase de religión o, de una guardería. Pero al sumergirnos en el texto original que precede al diluvio, específicamente en el capítulo 6 del Génesis, esa versión dócil salta por los aires. Vaya que sí salta. Nos topamos de frente con el epicentro de un cataclismo moral absoluto. Los documentos filológicos y exegéticos que estamos analizando para la inmersión de hoy revelan un paisaje teológico que produce verdadero vértigo. Ya lo creo. Cuando uno se despoja de las ilustraciones infantiles y se enfrenta al hebreo antiguo, lo que emerge es una tensión insoportable entre una corrupción humana que lo ha devorado absolutamente todo, el dolor visceral del creador y, la aparición contraintuitiva de un rescate. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el texto no se anda con rodeos a la hora de establecer el escenario. Antes de que caiga una sola gota de agua o se hable de juicios cósmicos, el autor hace un diagnóstico de la humanidad que no deja el más mínimo margen de maniobra. Ninguno. Al leer las fuentes sobre el versículo 5, yo me quedé helada con la contundencia de las palabras. Dice que el Creador observó que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era solo mala, todo el tiempo. No es que la humanidad estuviera pasando por una mala racha o que tuvieran fallos puntuales. Claro, el autor bíblico utiliza una estructura gramatical diseñada precisamente para no dejar escapatoria. En el hebreo original se usa la expresión rak, ra, kol, ayom, que podríamos traducir literalmente como solo malo todo el día o únicamente el mal continuamente. Madre mía. Es un énfasis de exclusividad que abarca tanto el tiempo como la calidad de las acciones. No hay grises aquí, no hay un casi siempre. Es una evaluación de una totalidad aterradora. Pues al revisar las notas filológicas me topé con la palabra hebrea que usan para esa tendencia, que es yeser. Eso es. Y yo pensé que se refería a, tener un mal pensamiento fugaz, una mala idea de vez en cuando. Pero al ver que la raíz de esta palabra está conectada directamente con el trabajo de un alfarero moldeando barro, me estalló la cabeza. Es fascinante, ¿verdad? Sí. ¿Me explicas esa conexión? Porque cambia por completo la idea de un simple error. La raíz verbal es yashar, que efectivamente describe la acción de un artesano, de un alfarero que amasa y da forma a la arcilla con una intención, con un diseño muy deliberado. Cuando el texto aplica este término a la mente humana, a los pensamientos del corazón, está diciendo que la disposición interna de las personas está activamente fabricando, moldeando y diseñando el mal. O sea, premeditado. Totalmente. En la antropología hebrea antigua, el corazón, o lev, no es el centro de los sentimientos románticos como pensamos ahora. Claro. Es el puente de mando, es el centro integrador donde convergen el intelecto, la voluntad y las decisiones morales. O sea, toda su maquinaria de toma de decisiones estaba prefabricando intenciones tóxicas. Para visualizarlo, y para quienes nos escuchan, me imagino un ordenador actual. A veces falla una aplicación concreta. Intentas abrir un procesador de textos y se cuelga. Sí. La solución es sencilla. Cierras la aplicación, limpias un poco la memoria y sigues. Pero al leer sobre el concepto de yeser en este contexto, me suena que el problema no es una aplicación aislada. Es como si el disco duro estuviera físicamente frito y el código base, la programación original que hace que la máquina funcione, estuviera viciada hasta la médula. Me gusta esa analogía. Si el sistema operativo entero está corrupto, cualquier cosa que intentes ejecutar va a generar un error crítico. La raíz misma está infectada. Esa imagen del código base corrupto capta a la perfección lo que la exégesis teológica denomina la doctrina de la depravación total.
Que suena fatal, por cierto. Suena fatal e intimida. Claro, pero a menudo se saca de contexto. La depravación total no significa que cada ser humano esté cometiendo las peores atrocidades posibles en cada segundo de su existencia. Ya. O que sea incapaz de hacer algo que superficialmente parezca amable. Lo que expone esta doctrina, basándose en la idea del yeser, es que la orientación central del ser humano está radicalmente desalineada. Entiendo. El diseño original, aquel que en el primer capítulo del Génesis fue declarado muy bueno, ha sido hackeado. La imaginación y la voluntad, ese puente de mando, han sido monopolizadas por la rebelión. La fábrica de pensamientos humanos solo produce alienación. Y el sistema operativo de la humanidad está irremediablemente roto y solo genera destrucción de forma continua. La pregunta lógica inmediata es ¿cómo reacciona el creador ante esa pantalla azul de la muerte a nivel planetario? Esa es la clave. Porque la imagen popular, el cliché que todos tenemos incrustado, es la de un juez frío, calculador o un dios iracundo en los cielos lanzando rayos y truenos con una furia vengativa. Pero al analizar los versículos siguientes en el hebreo, el texto nos lanza un jarro de agua fría. Sí. Es casi desconcertante. El versículo 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y se dolió en su corazón. Las palabras elegidas en ese versículo forman uno de los retratos divinos más profundos de toda la literatura antigua. Para se arrepintió se utiliza el verbo naham y para se dolió se emplea la raíz ashab. Es vital detenerse en el peso lingüístico de estos dos términos para comprender la magnitud de la escena. A ver, frena un segundo aquí, porque al leer sobre la raíz ashab, encontré un detalle que parece una genialidad narrativa absoluta. Sí, sé por dónde vas. Las notas señalan que esta raíz denota un dolor agudo, verdaderamente punzante. Y resulta que es exactamente la misma palabra que se usa unos capítulos antes en el castigo del Edén en Génesis 3 para describir el dolor del parto. Exacto. La simetría poética y teológica en ese uso es deslumbrante. El dolor que entró al mundo como consecuencia de la rebelión humana en el Edén, ahora, unos capítulos más tarde, traspasa y rompe el corazón del propio Dios. ¡Wow! No estamos hablando de una simple molestia o de un suspiro de resignación. Es un dolor visceral, angustioso, comparable al trauma físico. Los eruditos catalogan esto como un antropopatismo. ¿Antropopatismo? Eso es. Un recurso literario que atribuye emociones intensamente humanas a la divinidad para intentar poner en palabras una realidad relacional que de otro modo sería insondable para nuestra mente. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque es la duda que salta a la vista en cualquier lectura crítica. Dispara. Si asumimos la premisa teológica clásica de que Dios es omnisciente, que conoce el principio y el fin de la historia y que no comete errores de cálculo, ¿cómo es lógicamente posible que el texto afirme que se arrepintió, usando ese verbo naham, de haber creado a la humanidad? Claro. ¿No choca esto de frente con la idea de un ser divino inmutable, que no cambia de opinión ni se sorprende por el futuro? Esa es la gran tensión exegética de este pasaje. La clave para desatar ese nudo está en comprender los matices semánticos de Naham cuando el sujeto de la acción es Dios. En este contexto, el arrepentimiento divino no implica que su omnisciencia haya fallado o que haya cometido un error de diseño. Vale. No es un ingeniero frustrado diciendo, vaya, me equivoqué con los cálculos estructurales de este puente y se ha derrumbado. Lo que el verbo refleja aquí es un cambio profundo de actitud relacional impulsado por un duelo genuino. Es una respuesta dinámica a la agencia moral humana. O sea, como la diferencia entre admitir un error matemático en una hoja de cálculo y, no sé, el lamento devastador de un padre al ver que su hijo ha destruido su propia vida por una adicción. El padre sabía que las malas decisiones llevaban ahí, pero el dolor al verlo materializado te cambia por dentro. Esa es la distinción fundamental. La teología que se desprende de este texto no presenta al motor inmóvil de la filosofía de Aristóteles. Ya, ese Dios apático. Claro. No es una entidad perfecta, impasible, congelada y completamente apática al sufrimiento del cosmos. El Dios que presenta el Génesis es vulnerable al amor herido. Su santidad y su justicia deben responder al colapso moral de la creación, por supuesto, pero esa respuesta nace de un corazón que primero ha sido quebrantado. Solo un ser que ama profundamente puede experimentar un nivel de dolor comparable al dolor de parto ante la pérdida de sus criaturas. Y ese dolor infinito, paternal y relacional,
nos empuja hacia una resolución que, llegados a este punto de putrefacción sistémica, parece la única salida posible. Sí. Volviendo a nuestra analogía, si el disco duro no solo está corrompido lógicamente, sino que la placa base está ardiendo y contagiando al resto de los componentes, pasar un simple antivirus es ridículo. No sirve de nada, claro. Se requiere una medida drástica de aislamiento y purgado. Y eso nos lleva al concepto del juicio en el versículo 7, la decisión de borrar. El término hebreo utilizado para la acción divina es ma'aha. Es una palabra con una fuerte carga visual. Se utilizaba comúnmente para describir la acción física de borrar una inscripción entintada de un pergamino lavándolo, o la acción de frotar vigorosamente para limpiar una mancha profundamente incrustada. O sea, frotar hasta que desaparece. Exacto. Implica un acto de erradicación total, un proceso que los estudiosos llaman descreación. Descreación. Es como si las aguas del diluvio no fueran solo un fenómeno meteorológico extremo, sino un retroceso cósmico. Devolver el mundo al estado de caos y desorden acuático original de Génesis 1, antes de que la voz divina separara las aguas e instaurara el orden. Totalmente. Pero hay un elemento en la lectura que me resulta muy chocante. El texto insiste en que este juicio de borrar mediante el agua incluye indiscriminadamente a los animales, a las aves, a los reptiles. Y uno no puede evitar preguntarse, a ver, ¿qué culpa tiene un ciervo o un pájaro? Claro, es una buena pregunta. Ellos no tienen agencia moral, no fabrican el mal. ¿Por qué sufren las consecuencias de una corrupción humana? Hay una dimensión profundamente ecológica en la cosmovisión del Medio Oriente antiguo y específicamente en la narrativa bíblica. La creación entera fue diseñada como un ecosistema interconectado. Ajá. En ese sistema, el ser humano fue colocado en una posición de administrador, de rey vasallo o mayordomo delegado. Su mandato era gobernar y preservar el orden creado reflejando el carácter del creador. Ya veo. Cuando ese administrador supremo cae en la corrupción total, su caída arrastra consigo a todo el dominio que le fue confiado. La naturaleza en estos textos no es un simple decorado inerte. Está entrelazada con el destino de la humanidad. La corrupción moral humana genera inevitablemente un colapso ecológico generalizado. Y en la razón exacta de este colapso ecológico y social aparece en el versículo 11, y creo que es el punto más relevante de todo el relato. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, sin duda. El texto no dice simplemente que la gente pensaba cosas feas. Dice que la tierra se corrompió y se llenó de Hamás. Al investigar esta palabra queda claro que Hamás no es un insulto genérico o tener un mal día. Para nada, el término Hamás es una categoría forense y legal de suma gravedad. Denota violencia, pero una violencia específica que destroza el tejido social. Se refiere a la opresión sistémica, la crueldad institucionalizada, la injusticia flagrante, el abuso de poder y el derramamiento de sangre inocente. Es el fuerte aplastando sistemáticamente al débil, sin consecuencias. La evaluación divina es que la tierra entera estaba saturada, ahogada en esta brutalidad sistémica. Esto cambia por completo la perspectiva del diluvio, especialmente cuando los analistas literarios contrastan este relato con otras historias contemporáneas del Medio Oriente antiguo, como la epopeya de Gilgamesh o el mito de Atrahasis. Si conectamos esto con el panorama general, es fascinante. Siempre me había llamado la atención que otras culturas tuvieran sus propios diluvios universales, pero los motivos que exponen para enviar el cataclismo parecen una broma de mal gusto al lado del Génesis. El contraste teológico y moral es absolutamente asombroso cuando se analizan esos textos paganos. En relatos como el de Atrahasis, la premisa también es que los dioses envían un diluvio para aniquilar a la raza humana. Sí. Sin embargo, la razón del exterminio es radicalmente distinta. En Atrahasis, los seres humanos se han multiplicado demasiado, son ruidosos y organizan tumultos constantes. Ese ruido llega a las esferas celestiales y resulta que los dioses principales no pueden dormir la siesta. Es surrealista. Están irritados por la contaminación acústica y su solución a ese insomnio divino es literalmente masacrar a la humanidad entera con una inundación. A dieta de comodidad personal. Revela una cosmovisión donde la humanidad es vista simplemente como una molestia, como ganado ruidoso. Frente a eso, el autor del Génesis plantea un paradigma revolucionario. El Dios bíblico no envía el diluvio por un capricho acústico, ni por sobrepoblación, ni por fatiga. Claro.
Lo hace impulsado por un imperativo ético irrenunciable. No puede, por su propia naturaleza, tolerar el jamás. No puede cruzarse de brazos mientras la violencia desatada y la crueldad sistémica despedazan la obra que él creó con amor. Ya. Desde esta óptica, el diluvio, en toda su crudeza, se presenta no como un estallido de ira irracional, sino como la intervención quirúrgica y dolorosa de un Dios que se niega a permitir que la atrocidad reine indefinidamente. Es la diferencia entre un dictador que aniquila una población porque le molestan y un cirujano que tiene que amputar un miembro gangrenado llorando mientras lo hace, para que el paciente no muera. Exactamente esa es la imagen. Y justo cuando la narrativa te lleva a pensar que la historia termina ahí, en la aniquilación quirúrgica total, cuando el texto parece no dejar absolutamente ninguna rendija de luz, aparece una pequeña conjunción gramatical en el versículo 8 que da un vuelco al destino de la especie humana. La palabra pero. El gran pero. Ese simple pero, Noé funciona como una bisagra tectónica en la narrativa. Es una conjunción adversativa que detiene en seco la inercia del juicio universal. Tras una letanía de destrucción y corrupción total, ese pero introduce un giro inesperado que redefine la relación entre la humanidad y la divinidad. Y lo que sigue a ese pero es el hallazgo teológico más sorprendente del pasaje. El texto dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Al revisar la concordancia del texto, las fuentes destacan que esta es, asombrosamente, la primera vez que aparece la palabra gracia, gen, en hebreo, en toda la Biblia. Es su gran debut. Es un debut canónico fundamental, y el orden literario en el que el autor despliega las ideas aquí es de una precisión milimétrica. Fíjate en la secuencia. A ver. Primero, el versículo 8 nos dice que Noé halló gracia. Y solo después, en el versículo 9, se nos ofrece una descripción de su carácter, llamándolo un hombre justo, o tzadik, e íntegro, tamim. Ajá, o sea, el orden importa. Muchísimo. La gracia precede y fundamenta la justicia. Noé no es rescatado porque su currículum moral fuera impecable y por tanto Dios estuviera obligado a salvarlo. Él es receptor de la gracia primero, y esa gracia es el motor de su justicia posterior. Me fascina el verbo que se usa, hallar, del hebreo masá, porque uno halla algo en el camino, como quien descubre un tesoro escondido por pura casualidad, o como quien recibe un regalo inescrutable. Claro, no te lo ganas. Uno no gana la gracia trabajando horas extras morales, ni compra el favor divino acumulando un saldo de buenas acciones. Simplemente te topas con ella, te cubre y la recibes. Es la esencia misma del favor inmerecido en medio de una cultura donde, recordemos, el sistema operativo general estaba totalmente corrompido. Esa distinción es el pilar de toda la soteriología bíblica posterior. La preservación de la vida no es producto de un mérito aislado, sino de la iniciativa soberana y benevolente del Creador. Ahora bien, es imprescindible entender qué quieren decir esos adjetivos que describen a Noé una vez que ha recibido la gracia. Sí, los que mencionaste antes. Cuando el texto no llama tzadik y tamim, no está sugiriendo que fuera un ser humano inmaculado, perfecto y sin rastro de pecado. Desde luego que no, porque cualquiera que siga leyendo un poco más adelante, después de que bajan del arca, se encuentra con el episodio del viñedo, la borrachera monumental de Noé y la ruptura familiar. Telita con ese episodio. Sí, tela. Lo cual deja claro que su sistema operativo también tenía vulnerabilidades serias. Exacto. El término tamim nos da la clave. En el léxico hebreo posterior, esta es la misma palabra que se exige para los animales destinados al sacrificio. Deben ser sin defecto, enteros. Aplicado al carácter de un ser humano en su relación con Dios, denota una fidelidad relacional. Una coherencia de vida y una ausencia de doblez. Noé mantenía una lealtad indivisa hacia el Creador. El texto lo subraya diciendo que con Dios caminaba. Empleando una forma verbal hebrea, el reflexivo intensivo hitjalek, que sugiere una comunión continua, deliberada e íntima. ¡Qué bonito! Mientras el resto del mundo estaba inmerso en el jamás, nadando en la corriente de la violencia sistémica, Noé mantenía un ritmo de vida en dirección diametralmente opuesta. Y esa lealtad sostenida es lo que lo posiciona como el remanente, la semilla solitaria que logra sobrevivir a la descreación. El concepto del remanente es central aquí. A través de la fidelidad relacional de Noé, el Creador encuentra el vehículo para que el cosmos tenga un nuevo comienzo. El juicio del diluvio no es el punto final en el plan divino. Menos mal.
Es literalmente un acto de crear un ecosistema irreversiblemente tóxico para poder recrearlo a partir de esa pequeña semilla preservada por la gracia. La justicia de Noé es el fruto visible de haber caminado bajo ese favor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todo este análisis nos obliga a dar un paso atrás y mirar la imagen completa que hemos trazado hoy. Porque cuando pasas la lente filológica y exegética por encima del Génesis 6, deja de ser un mito antiguo sobre barcos de madera y se convierte en un espejo incómodo aplicable a cualquier época. Sí, totalmente. Exige que analicemos el estado de la realidad, no solo a nivel de las noticias o de la sociedad a gran escala, sino escrutando la raíz de nuestras propias intenciones, ese yéser interno. El texto nos confronta. Revela un entramado profundo donde la corrupción interna de la mente humana, el dolor relacional de un creador vulnerable y las consecuencias ecológicas de nuestras acciones están íntimamente ligadas. La violencia institucionalizada no opera en el vacío, tiene ecos cósmicos. Entender las ramificaciones del Hamás, esa opresión y crueldad sistémica, nos hace darnos cuenta de que no es algo que se quedó fosilizado en la prehistoria mítica. Es el mismo patrón destructivo que seguimos viendo hoy, afectando el orden natural y quebrando el diseño original. Tristemente, sí. Pero la inclusión del «pero Noé halló gracia» nos impide caer en el nihilismo. Y aquí es donde quiero lanzar una reflexión final para quienes nos escuchan intentando tirar del hilo de lo que hemos explorado. Adelante. Vemos que Noé encontró ese favor inmerecido, el gen, y la evidencia tangible de que caminaba con Dios fue que se puso a construir un refugio gigantesco. Fue una obra descomunal de obediencia para preservar la vida en medio de la tormenta inminente. Así es. Si trasladamos esa dinámica a nuestro entorno actual, a un mundo que tantas veces parece inundado por su propio diluvio de alienación, cinismo, injusticia y violencia, está claro que la instrucción de construir un arca en pleno siglo XXI no pasa por comprar tablones de madera, clavos y barriles de brea. La literalidad de la carpintería no es el mensaje perdurable de esa respuesta de fe. Si hoy el verdadero equivalente de construir el arca fuera otra cosa, ¿qué pasaría si edificar el arca hoy significara levantar comunidades de gracia radical, espacios de refugio reales donde se ofrezca un contrarrelato al Hamás moderno? ¡Qué poderoso eso! Donde se practique la justicia relacional, donde se acoja al vulnerable y donde se luche intencionadamente por preservar la dignidad del diseño original del ser humano frente a la tormenta de la cultura actual. Es un desafío inmenso. Frente al diluvio cotidiano de hostilidad, la pregunta que queda flotando es, en nuestra esfera de influencia, ¿qué tipo de arca estamos construyendo nosotros? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.